Confío y sigo confiando en la justicia y en la independencia de la misma. Confío y estoy convencido de mi inocencia en el tema y confié y confío que al final la audiencia provincial me dará la razón. Buenas noches. El calvario judicial del Partido Popular no ha hecho más que recomenzar después de la tregua electoral. Lo analizamos ya en las 5 W. A Rajoy se le desmonta el partido no solo a nivel orgánico, sino a las puertas de los juzgados, mientras Bárcenas resurge amenazando con desvelar cómo y quién realizó los pagos en negro procedentes de la contabilidad B del partido. Otros 2 miembros del PP ven su trayectoria empañada por la corrupción. El cuándo es hoy, cuando han sido simultáneamente destituidos e inhabilitados 2 altos cargos de la formación azul. Se trata de Serafín Castellano, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, acusado de prevaricación y tráfico de influencias en una trama corrupta en las que han sido detenidas otras 8 personas. Y también de León de la Riva, hasta ahora alcalde del PP en Valladolid, que ha sido inhabilitado 13 meses para cargo público por un delito de desobediencia judicial. Una corrupción que, aunque se está juzgando ahora, lleva enraizada en las estructuras del partido desde su creación. La epidemia es a todos los niveles, autonómico, municipal y nacional. Desde la Caja B a las concesiones de obras, pasando por la trama Gürtel, la red púnica o los favores amiguetes de toda la vida. Y el quién hoy son 3 personas: Bárcenas, León de la Riva y Serafín Castellano. Pero el verdadero protagonista debería ser Mariano Rajoy, de quien hoy ya ha pedido su comparecencia el líder de la oposición, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas. En el caso de Castellano, Génova ha reaccionado con mano firme, destituyendo inmediatamente a su delegado del Gobierno en Valencia, aunque no podrán eludir la pena de telediario. Hoy los principales medios del país abren sus informativos con la imagen de una nueva detención de un destacado cargo público asociado al PP y con el castigo judicial a otro de sus miembros más controvertidos. Sexta W, cómo se ha llegado a este albañal también en el Partido Popular. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El albañal de corrupción en el que también chapotea el PP nace, como en el PSOE, del maridaje entre la política y los negocios, vínculo simbiótico que, como un gigantesco parásito institucional, saquea y esquilma los recursos de los ciudadanos a los que cínicamente dice servir. Cuando aceptamos la doble financiación de los partidos, la estatal y la privada, le estamos abriendo la caja y el bolsillo a la corrupción. Cuando los partidos devuelven dinero privado con favores públicos, cuando los empresarios, constructores y financieros entran en los despachos del poder como los caciques en sus posesiones y obtienen licencias, concesiones y privilegios porque tienen al diputado y al concejal, al alcalde y al ministro en el bolsillo, y nunca mejor dicho, y estabulados en su contabilidad B, la que en realidad gobierna en España es la corrupción, de la que los políticos son mitad socios, mitad rehenes. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en rueda de prensa para negar cualquier crisis en el seno del PSOE. El secretario de los socialistas no ha querido hablar de pactos, pero sí ha pedido la comparecencia de Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas. Dice Sánchez, emulando a Pablo Iglesias, que el que genera inestabilidad política es Mariano Rajoy. Yo soy de los convencidos de que el factor de inestabilidad política ahora mismo en nuestro país se encuentra en la Moncloa y se llama Mariano Rajoy. El que sí ha hablado de pactos ha sido Pachi López. El secretario de Acción Política del PSOE anticipa un posible pacto entre su partido y Podemos para llegar a la Moncloa y lo justifica asegurando que la política es cosa de matemáticas y que la fuerza más votada puede tener menos respaldo en el entendimiento con los otros. Por lo menos hablar para ver si hay entendimientos. Hasta ahora Podemos no estaba en ninguna institución, porque el objetivo tiene que ser el hacer un país entre todos, no unos contra otros permanentemente, ¿no? Vamos. Si ayer eran los grandes del IBEX 35 los que mostraban su preocupación por el ascenso de Podemos, hoy son los empresarios catalanes los que temen la llegada de Ada Colau a Barcelona. No es para menos, la activista de la PA quiere acabar con el Congreso Mundial de Móviles, pagar a los funcionarios con una moneda propia o terminar con la Fórmula 1. En este telediario analizaremos sus disparatadas propuestas. Y hoy arranca la Feria del Libro en Madrid. Entrevistaremos a uno de los autores que firmará este fin de semana. Se trata de Ignacio Peiró, escritor del mejor ensayo sobre la Gran Albión, y también echaremos un ojo a las últimas tendencias de lencería nupcial.
Carlos Garayó, muy buenas noches. En los deportes, todo el protagonismo para esa final de la Copa del Rey y si se pitará o no se pitará el himno español. Hay nervios ya, no podemos esperar más, supongo que lo verás mañana. Lo veré. Pues sí, hoy es tiempo de deportes, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la final de Copa de mañana. Hoy en la previa han hablado Luis Enrique e Iniesta y sabremos cuáles son sus impresiones antes de esta final. Además, como no, hablaremos de las elecciones a la presidencia de la FIFA, que ya adelanto que ha ganado Blatter otra vez, de la corrupción que está azotando a este organismo y de la falsa amenaza de bomba que ha hecho saltar todas las alarmas esta mañana en Zurich. Todo esto y mucho más en Tiempo de Deportes. Esta imagen que acaban de ver, en la que se contempla una compungida Rita Barberá lamentándose por el batacazo electoral sufrido por el PP, era noticia hace unos días por lo expresivo, por lo castizo de la interjección elegida por la hasta entonces alcaldesa. Hoy lo es por el hombro sobre el que llora. El del detenido Serafín Castellano es el que la consolaba. La policía ha detenido al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, en una causa en la que se le investiga por presunta prevaricación, malversación y cohecho. Desde el PP le han destituido de manera inmediata. Es que me da... Investigación judicial que ha estado una persona nombrada por el Consejo de Ministros, se ha procedido a su cese y a su destitución inmediata. Además de Castellano, hay otras 8 personas detenidas en esta causa que investiga el juzgado número 1 de Sagunto. Una investigación circunscrita a la Comunidad Valenciana que lleva por nombre Hispaniolus. Tiene más información Rosa Cuervas Mons de Gaceta.es. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues se complica el panorama popular en Valencia. A primera hora de esta mañana la policía detenía al delegado del Gobierno, Serafín Castellano, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la extinción de incendios. Castellano habría coincidido en su época de consejero de Gobernación en cacerías con el presidente de la empresa a la que luego se adjudicaban esos contratos y además habría recibido más de un regalo de esta empresa. Afiliado al Partido Popular desde 1988, fue Francisco Camps quien en 2003 confió en él y le nombró portavoz del grupo en las Cortes Valencianas. El sucesor de Camps, Alberto Fabra, mantuvo esta confianza y lo nombró consejero de Gobernación. Castellano, que ha manifestado su inocencia, ha sido destituido de manera fulminante del partido y, como explicaba la vicepresidenta del Gobierno esta mañana, ya se busca sustituto para su cargo. Rosa, no es el único disgusto al que se enfrentaban hoy en la sede de Génova. El alcalde de Valladolid ha sido también inhabilitado. Pues sí, nos vamos desde Valencia hasta Valladolid. Allí esta mañana se conocía la condena por desobediencia continuada contra el alcalde en funciones y candidato popular a la alcaldía de Valladolid, León de la Riva. Alcalde desde hace 20 años, el de la Riva hace frente ahora a 13 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 12.800 euros por unos hechos que se remontan a 2008. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid declaró ilegal la rehabilitación de un edificio céntrico en el que el regidor tiene su vivienda. La justicia ordenó entonces la devolución al aspecto inicial de ese edificio y de la Riva tardó 5 años en hacer caso de esta orden. De ahí el delito de desobediencia continuada. De la Riva, que proclama su inocencia, ha asegurado que recurrirá a la sentencia. Lo vemos. Confío y sigo confiando en la justicia y en la independencia de la misma. Confío y estoy convencido de mi inocencia en el tema y confié y confío que al final la audiencia provincial me dará la razón y declarará mi inocencia. Gracias, Rosa. León de la Riva recurrirá a la sentencia y, como acaban de escuchar, se declara absolutamente inocente, pero lo que no puede negar son las perlas que como alcalde nos ha ido dejando. Hemos querido recopilar algunas de las más significativas. Mañana ser acusado, iba a decir, de haber violado a la propia candidata, pero la verdad es que hay que... Ayer has visto el guirigay que se ha montado entre la ministra de Defensa, que es como la señorita Pepis vestida de soldado. Irene Pajín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Que no cobren tanto los políticos. Pues siempre hay algún payaso que veis que pasa por las plazas mayores diciendo tonterías, pero bueno, lo llevamos en el circo. Entonces, Yo hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo entrar, depende con quién me encuentre dentro, ¿no? Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés, ¿eh?
Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. El acercamiento del PSOE a Podemos parece imparable. Si ayer era el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, el que aludía a Rajoy como foco de inestabilidad en la política en España, hoy ha sido el secretario de los socialistas, Pedro Sánchez, quien se ha referido al presidente del Gobierno en los mismos términos. Creo que nada ha provocado tanta inestabilidad en nuestro país como las políticas aplicadas por el Partido Popular. Yo soy de los convencidos de que el factor de inestabilidad política ahora mismo en nuestro país se encuentra en la Moncloa y se llama Mariano Rajoy. No es lo único que ha reprochado el líder de la oposición a Mariano Rajoy. Sánchez le acusa de utilizar el bloqueo como única forma de hacer política. Siguiendo esa comparecencia ha estado Fátima García Manzano. Fátima, ¿qué más ha dicho el líder del PSOE? Buenas noches, Beatriz. Pedro Sánchez no ha parado de criticar al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, durante su comparecencia en esta conferencia que se ha celebrado en el Círculo de Economía de Sitges. Tanto es así que ha vuelto a pedir que Mariano Rajoy comparezca ante el Congreso de los Diputados por el caso Bárcenas. Justo lo hace el día en el que hemos conocido que el extesorero va a pedir su reingreso en el Partido Popular por vía judicial. Hoy le vuelvo a exigir al presidente Rajoy que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar su responsabilidad política respecto a la trama de financiación irregular del Partido Popular y del caso Bárcenas. Además, Pedro Sánchez ha aprovechado la ocasión para señalar que no hay crisis interna dentro del partido y que ellos valoran los debates internos como riqueza y no como un signo de debilidad. Además, el líder socialista ha señalado que el PSOE es el partido que más autocrítica hace de sí mismo siempre. Les aseguro que el Partido Socialista ha entendido el mensaje de los ciudadanos y que estamos determinados a gobernar con humildad ese cambio. Gracias, Fátima. El secretario general del PSOE ha evitado hablar de pactos, pero no así Patxi López, quien en una entrevista en Radio Nacional de España ha avanzado la posibilidad de un pacto de gobierno entre su partido y el de Pablo Iglesias para conquistar la Moncloa. Asegura López que la política también son matemáticas y que a veces la fuerza más votada no es siempre la que mejor se entiende con el resto de partidos. Sí, por eso vamos a hablar con las diferentes formaciones políticas que tienen representación en las instituciones para ver con quién es posible llegar a este tipo de entendimientos, ¿no? Por lo menos hablar para ver si hay entendimientos. Hasta ahora Podemos no estaba en ninguna institución y no había posibilidades de hablar con ellos para buscar este entendimiento, o no. Porque el objetivo tiene que ser el hacer un país entre todos, no unos contra otros permanentemente, ¿no? En el PSOE parece que no se aclaran, ya que mientras López decía esto, Susana Díaz ha afirmado todo lo contrario. Dice la presidenta de la Junta en funciones que los socialistas no serán el escudo contra el PP ni tampoco una pasarela para Podemos. Eduardo García Serrano, ¿pactará el PSOE con Podemos si lo que se disputa, si lo que está en juego es la Moncloa? No te quepa la menor duda, Beatriz. Cuando Patxi López quiso ser lehendakari, no le hizo ascos a los votos del PP ni a los de Rosa Díez, ya entonces estigmatizada de traidora por el partido de Patxi. Ahora le salen los escrúpulos de socialista Montaraz y dice que al PP ni agua y que si para conquistar la Moncloa hay que pactar con Podemos, pues se pacta. Cabe pensar que como a Patxi lo único que le importa es el País Vasco, para llegar al poder en su terruño, la moral y la ética socialistas se le dilatan hasta para apoyarse en el PP y en los desertores del PSOE, y que como España, pues como que no le importa tanto, pues se pone estrecho y exquisito y se abraza a los comunistas con tal de impedir que el PP esté en la Moncloa. ¿A qué estamos, Patxi? ¿A roles o a setas? Pues a lo que más daño les haga al PP y a España, que es en lo que están los socialistas vascos desde que condenaron al exilio a Nicolás Redondo Terreros. Mientras tanto, la compañera Susana Díaz, en la otra esquina del mapa, ya le pone ojitos y le hace guiños al PP, diciendo que no será un escudo contra ellos ni una pasarela para Podemos. Si los conocerá ella, que los tiene gobernando en ese Stalingrado por bulerías que es Marina Leda. Gracias, Eduardo. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha pedido responsabilidad al resto de partidos a la hora de formar gobiernos. Los partidos tienen una responsabilidad a la hora de esos pactos y a la hora de esas decisiones, que es valorar cuál ha sido la opción mayoritaria de los ciudadanos y tener muy presente una cuestión que me parece fundamental. Es que a los gobiernos
nos eligen para solucionar los problemas de todos los ciudadanos y para gobernar para todos los ciudadanos, nos hayan votado o no nos hayan votado. Y previsiblemente de pactos y alianzas hablarán Rivera tanto con Rajoy como con Sánchez. El secretario de Ciudadanos ha avanzado esta mañana que se reunirá con ambos líderes en los próximos días. Bueno, sí he recibido una llamada telefónica también del presidente de Gobierno, muy breve, igual que la de Pedro Sánchez, para hablar los próximos días, y de la misma manera que a Pedro Sánchez pues le dije que encantado, que tenemos que hablar, que hay que dialogar y que esa es nuestra posición. Lo mismo le dije al presidente de Gobierno, al presidente Rajoy, así que en los próximos días, si hay llamadas, si hay reuniones, pues bueno, me parece sensato y normal, y si la pide Pablo Iglesias, pues sabemos lo mismo, ¿no? Nos vamos hasta Extremadura, primera comunidad autónoma que formará gobierno tras las elecciones. Los socialistas conseguirán el poder de la región tras la anunciada abstención de los populares. Nos lo cuenta Pepe García Saavedra. Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Extremadura se convierte en la primera comunidad autónoma con gobierno tras los comicios del pasado 24 de mayo. El socialista Fernández Vara, con 30 diputados, será investido presidente tras el anuncio del Partido Popular de una abstención en la sesión de investidura. Podemos, que obtuvo 6 diputados, podría otorgarle la mayoría absoluta con un sí en primera vuelta. De no ser así, la abstención anunciada por Monago y su partido podría devolver el poder a los socialistas en Extremadura. Y la nostalgia puede ser Ada Colau con una idea, o Podemos con una idea de una Arcadia comunista feliz, o puede ser ISIS, que yo no diría que es una vuelta al siglo XVII, es una nostalgia del siglo XI, del gran momento del califato. El ascenso de Podemos preocupa a Ana del Palacio, como también a los empresarios del IBEX. A ellos se ha referido Pablo Iglesias. El comunista de Podemos desafía a los empresarios. Dice que si tanto les preocupa la victoria de su formación, lo que tendrían que hacer es crear ellos un partido político y presentarse a las elecciones. Buena parte de esos sectores que ahora están muy preocupados en la bolsa les vaya muy bien a costa de que a los ciudadanos les vaya muy mal. Entonces nosotros queremos gobernar para todos y queremos entendernos con los señores de las bolsas, pero les vamos a explicar que hay que hacer cambios y que a nosotros no nos van a llevar ni a la reunión esta de Sitges a darnos caviar y a darnos vinos muy caros para hablar con nosotros. Con nosotros nos reunimos en una mesita en la que hay una botellita de agua que puede ser del grifo y no tenemos ningún problema, que en la democracia elige la gente, no eligen ellos. Y si no, que haga un partido político el IBEX 35 y se presente a las elecciones. O la señora Merkel. Claro, es lógico que el señor Villarmir pues no le guste nuestro programa. Al fin y al cabo, hasta ahora se ha hecho lo que decía él y gente como él. Lo que pasa es que tendrá que reconocer que no ha funcionado. Inquietos los empresarios del IBEX y también los empresarios catalanes. Temen que la llegada al poder de Ada Colau provoque una fuga de capitales. Relacionado o no, la inestabilidad política y el ascenso de fuerzas de ultraizquierda podrían haber provocado la fuga de inversores. Hasta el mes de marzo, España ha perdido 19.400 millones de euros de inversión extranjera. ¿Tienen motivos los empresarios para preocuparse por la llegada de Ada Colau al consistorio barcelonés? María Durán, ¿qué propone hacer la activista de la PAMU? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues puede ser que sí tengan motivos para preocuparse. Vamos a ver algunas de estas propuestas estrella de Ada Colau, empezando, por supuesto, por la moneda barcelonesa, que solo tendría validez en la ciudad y con la que se pagaría a los funcionarios. Según ella, es para beneficiar al pequeño y mediano comercio. Vamos a ver más. Policías de proximidad. La verdad es que no nos queda muy claro qué tipo de funciones deberían llevar a cabo estos agentes para, literalmente, el reconocimiento de la dignidad de las personas, pero el caso es que ella lo lleva en su programa. Más, democratizar los medios públicos y favorecer los comunitarios. El programa es muy claro en este punto. Unos presupuestos anuales, dice, cercanos a los 2.500 millones de euros, dotan al ayuntamiento de recursos que pueden permitir pasar de una política de propaganda al servicio de los partidos que gobiernan la ciudad y las élites a una política de comunicación efectiva que responda al principio general de que el derecho a la información pertenece a la ciudadanía. Quizá podríamos pensar en censura. Adiós a la Fórmula 1. Ha afirmado que subvencionar la Fórmula 1 no va a ser una prioridad para su ayuntamiento, por lo que parece que se pueden ir despidiendo los aficionados. Y por último, no va a haber posiblemente más congresos Mobile World. Cree que no hay urgencia para rubricar la prórroga del contrato de 3,2 millones de euros que ha firmado con Telefónica y que este congreso deja en la ciudad cuando se celebra cada año.
Gracias, María. Con Fórmula 1 o no, con sanciones a los bancos o no, de lo que no cabe duda es de que Ada Colau se arrima al árbol que mejor le cobija y para ella, eso está representado por los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Artur Mas, viendo peligrar el apoyo de sus socios, insta a los no independentistas a que voten en masa a CiU independientemente de la cuestión soberanista. Jo en aquest votant moderat no independentista de Convergència i Unió li diria atenció, perquè quan surten aquests dubtes, després passen les coses que passen. Miramos al otro lado del Atlántico. El gobierno bolivariano crea Red Patria, su propia red social para que los ciudadanos denuncien situaciones que vulneren los derechos del pueblo. Eso en teoría, porque en realidad esta red lo que pretende hacer es inteligencia social para que los movimientos se comuniquen y vencer las pretensiones de sectores que quieren desestabilizar al país convocando violencia y guarimbas. Eso es lo que dicen. Es decir, una suerte de gran hermano virtual para que los ciudadanos se denuncien entre sí. Un mecanismo de vigilancia social que va a permitir que las personas denuncien lo que hacen sus vecinos directamente al Estado venezolano. Eduardo, la delación es una herramienta fundamental en los regímenes totalitarios. Básica, Beatriz. George Orwell fue comunista hasta que vio al comunismo actuar en todo su sangriento esplendor en la España republicana, donde fue corresponsal. Del asco y el espanto que aquello le produjo surgió su obra impagable 1984, cuyo protagonista estelar es el Gran Hermano, no el de la zafia chorrada de Telecinco, sino el que Nicolás Maduro quiere poner en marcha en Venezuela para localizar, identificar y neutralizar a todos los enemigos del régimen que preside. Para ello fomentará, primará e incentivará la delación y el chivatazo entre los ciudadanos para que hagan méritos ante el poder, acusando de desafección política al vecino, al compañero, al amigo e incluso al familiar. Los regímenes totalitarios socialcomunistas se sustentan en tres instituciones, a cual más repugnante: la policía política, cuyos paradigmas son la KGB y la Stasi, los comisarios políticos y los delatores, que acusan ante los dos primeros a cualquiera que no muestre el entusiasmo conveniente hacia el régimen. El Gran Hermano comunista hubiera delatado y ejecutado a su propio padre, o sea, a George Orwell. Hoy es viernes, momento de repasar las principales tendencias. Hoy tenemos muchísimas novedades. Miraremos, como cada viernes, por supuesto, a los estrenos del cine, pero es que también tenemos la novedad, la Feria del Libro, que empieza hoy, y unas novedades de moda, ¿no? De moda nupcial. Si te parece, Bea, buenas noches. Antes de pasar a la Feria del Libro, empezamos por las cosas más frívolas. Sabes que estamos en plena temporada de bodas, ¿verdad? Así es. Pues te voy a hablar de una cosa para novias que no son vestidos. No, casi, pero no. Te voy a hablar de los ajuares maravillosos que hacían nuestras abuelas, a nuestras madres, que es una costumbre que se está recuperando. Vamos a verlo. Alejandra Rojo y Coro Torres son las empresarias detrás de Namur. Esto es una tradición y es muy español además. Queríamos hacer algo aquí, queríamos hacer algo atemporal, algo que sirviera para niñas, abuelas, madres, y algo que no se pasa de moda, que lo tienes siempre y que te favorece mucho. Desde su tienda situada en el centro de Madrid, en un antiguo garaje, buscan los patrones y materiales más favorecedores. Con los mismos patrones, como jugamos mucho con las telas, nos encanta que tengan movilidad, pues hacemos los mismos patrones para calle. Esto es un patrón de bata, pero es que luego me sirve, pues como con otra tela, jugando con ella, me sirve para vaqueros o para una cena. Entonces el juego Namur es in and out y siempre estar ideales. Además, cuidan cada detalle en sus camisones y batas de novia para que todo sea perfecto. Pues por ejemplo en Plumetti, que es de toda la vida, la verdad. Y esto para novias pues es una monada, porque es fresco, es de algodón y te coge la cintura, es un escote que favorece muchísimo. En definitiva, prendas de casa con las que apetece mucho salir también a la calle.
Bueno, María, estupenda recomendación para las novias, pero hay que hablar ya de la Feria del Libro porque hoy nos acompaña Ignacio Peiró, autor de esta obra, de Pompa y Circunstancia. Ignacio, muy buenas noches, gracias por haber venido. Muy buenas noches. Vas a estar firmando estos días en la Feria del Libro, ahora diremos en qué caseta, a qué horas, a qué todo, para que todo el que quiera que le firmes el libro pues puedas hacerlo. Pero yo te quería preguntar, ¿por qué un libro íntegro, un ensayo sobre Inglaterra? ¿De dónde te viene el amor a ti por esta nación? Bien, es cierto que a Inglaterra yo creo que la amemos más o la amemos menos, todos le debemos muchas cosas, desde la monarquía parlamentaria hasta la prensa, tal y como la conocemos hoy, por supuesto, mil y un deportes, la sastrería, muchísimas cosas que siguen influyendo en nuestro día a día, ¿no? Hasta los trajes de marinero de la primera comunión que al menos antes se usaban, ¿no? Entonces, lo bueno de Inglaterra es que logra que tanto en la política como en las letras unas cotas como muy pocos países han alcanzado, y como a mí resulta pues que las letras y también el juego institucional es de lo que más me gusta, y además hay una ligereza muy característica, una jovialidad, un humor muy de fondo en todo lo británico, pues pensaba que podría quedar una obra amable. Ignacio, pero sí que es verdad que en España somos muy anglófobos. Sí, hay un cierto pique, pero es común en el continente porque lo han sido también con ahínco los franceses, lo han sido los alemanes, es decir, que salvo algunos países un poco tradicionalmente aliados como Holanda y Portugal, en general así ha habido un cierto resquemor que por otra parte es mutuo. ¿Ha habido algún capítulo que te haya gustado, te haya entretenido especialmente escribir? Hay un capítulo que me entretuvo mucho en todos los sentidos de entretener, de tiempo y también de placer, que es el del campo y las casas de campo, ¿no? Que recrea un poco esa vida, bueno, en buena parte aristocrática, de sport, de oportos junto a la chimenea, etcétera, y que no deja de codificar un poco la imagen de la Inglaterra eterna que creo que tenemos todos. ¿Alguna anécdota que destacarías? Sobre mi libro. Sobre algo que hayas aprendido de Inglaterra que nos pueda llamar mucho la atención a todos. A lo mejor el tema de los cisnes, por ejemplo. Bueno, el tema, gracias por dar pie. Tienes trampa porque es que te la has leído. En efecto, la corona sigue manteniendo una serie de privilegios inmemoriales, por lo cual pues son dueños de los cisnes del Támesis, y entonces pues cada año hay un censor real que los va enumerando, los va acrotalando, va haciendo lo que sea, y luego tienen muchos otros, por ejemplo, son propietarios de todo lo que adviene sobre sus costas. Entonces, desde ballenas varadas a también hoy la energía eólica offshore, que es una buena fuente de ingresos para la corona. Bueno, interesantísimo, Ignacio. ¿A quién le recomendarías este libro? ¿Es para todos los públicos? ¿Desde qué edad se puede leer? ¿A quién va dirigido? Es de 9 a 99 años. ¿Lo de 9 aleatorio? Porque ya se ha hecho la primera comunión. Yo creo que eran así los juegos, ¿no? Bueno, yo creo que he intentado ser todo lo riguroso posible en la documentación y todo lo agradable que he podido en la escritura, y hay entradas muy largas y hay entradas también muy cortas, de tal manera que uno pues no hay que empezarlo por el principio y terminarlo por el final, sino que uno puede ir picoteando, que siempre es grato. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a recordarlo, Pompa y Circunstancia, pero importantísimo, ¿dónde vas a estar firmando este fin de semana para todos los que se quieran acercar? Mañana estaré en la caseta 193 de la editorial Fórcola de 11 a 1 de la tarde. Y luego caseta, vamos a repetir el número, 193 Fórcola de 11 a 1. De 11 a 1. Y luego iremos 4 veces más, así que pueden verlo en redes sociales, donde doy la brasa como merece la pena, etc. Pues dada la brasa está, muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. María, ahora ya sí vemos los estrenos de cine. ¿Qué películas se estrenan este fin de semana? Hay de todo, como siempre, comedia, terror. Yo creo que nos gusten a ti y a mí, una de George Clooney y otra de Iwan McGregor. Muy bien, puede ser. A verlo. El mundo del mañana llega esta semana a la cartelera. ¿Quién eres, niña? Tomorrowland enfrenta a George Clooney, un genio desilusionado, con una jovencita Britt Robertson llena de optimismo y curiosidad científica. Juntos tratarán de desentrañar los secretos de este enigmático lugar, situado en alguna parte del espacio y el tiempo. Acción también en Son of Gun. El criminal más famoso de Australia protege a un muchacho recién llegado a la cárcel, pero todo tiene un precio y lo deberá pagar cuando salga en libertad. ¿Y quién lo hará? Para pasarlo mal en el cine. Está en algún lado, caminando directamente hacia ti.
A la protagonista de It Follows, su novio le dice que le ha contagiado algo que la persigue, y no es una enfermedad. Para los que no quieran sufrir, dos comedias. En Nuestro último verano en Escocia, un matrimonio separado trata de disimular sus diferencias durante un viaje para celebrar el 75 cumpleaños del abuelo. Y una sueca premiada en Venecia. Roy Anderson completa su trilogía sobre el ser humano con una de humor absurdo y surrealista. Se titula Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Saludamos de nuevo a Carlos Garayoa. Carlos, tú no vas a ir al cine porque vas a estar viendo esa final que no nos vamos a perder nadie. Yo voy a estar viendo la final seguro, además ya estoy nervioso y es el segundo asalto del Barça hacia el triplete, así que ojo. Ojo. Pues como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de la final de Copa que se jugará mañana en el Camp Nou entre Athletic y Barça. Esta mañana han comparecido en rueda de prensa Luis Enrique, Busquets e Iniesta. El técnico culé ha insinuado que su equipo llega como favorito a la final y vean cómo ha respondido. A pesar de que puedan dar como favorito, los jugadores no van con esa suficiencia y vamos pensando en que el partido va a presentar dificultades y que has de ser capaz de resolverlas. Estamos preparados para hacer un buen partido y para intentar ser superiores, que es lo que nos acercaría al resultado. Y esta semana se está hablando mucho de la ilusión con la que se está viviendo en Bilbao la final de Copa. A Andrés Iniesta le han preguntado si puede ser peligroso para el Barça y el manchego ha contestado que a ilusión no les gana a nadie. Escuchen. A la misma altura o más de ilusión. Creo que la ilusión y las ganas y la forma de preparar esta final pues ha sido la que tenía que ser. Bueno, Carlos, pues dejamos a Iniesta muy ilusionado, pero nosotros nos despedimos y que se ilusionen con Punto Pelota. Sí, en Punto Pelota el resto de deporte no se lo pierdan porque hoy viene cargadito y... Que no lo estabas diciendo. 9 de la noche y a las 10 el gato al agua. Nosotros nos despedimos, se nos acaba el tiempo como cada viernes. Que pasen un buen fin de semana y volvemos el lunes. Gracias. Como muchos de ustedes saben, hace varias semanas hicimos un programa especial del gato al agua contra la pobreza infantil. Intereconomía Televisión y Ayuda en Acción pusimos toda nuestra ilusión en conseguir un reto muy importante, que 300 niños que viven en situación de pobreza extrema fueran apadrinados. Pues bien, ese reto todavía no lo hemos alcanzado, así que no pararemos hasta conseguirlo, porque la vida de muchos niños depende de nuestra labor. Con tan solo 60 céntimos al día podemos hacer mucho por ellos. Son niños que necesitan nuestra ayuda, no tienen agua potable, enferman y en muchos casos mueren por no tener acceso a medicamentos. ¿Se imaginan cómo sería el futuro de esos niños y niñas si tuvieran la oportunidad, por ejemplo, de estudiar? Si quieren ayudar, llamen al 985 85 88 y apadrinen a un niño con Ayuda en Acción. Merece la pena el esfuerzo. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Hola, la nevera forma parte de nuestras vidas, pero seguro que no sabéis cuál es el mejor lugar donde colocarla. No es que me haya dado ahora por hacer Feng Shui, sino quiero reflexionar con vosotros si la tenéis bien ubicada dentro de la cocina. De momento la nevera nunca puede estar al lado de una fuente de calor como es el horno o el microondas, pero tampoco al lado de una fuente de humedad como es el lavavajillas. Además, la nevera quiere espacio vital, no la encajonéis entre dos armarios, dejadla respirar. Ya sabéis, una buena ubicación de los electrodomésticos os ahorrará energía y dinero. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Soy Javier Algarra y tengo un mensaje urgente que contarte. La pobreza castiga sin compasión a los más débiles. Millones de niños como Pablo sufren desnutrición. Enferman y en muchos casos mueren por no tener agua potable o acceso a medicamentos. Con tan solo 60 céntimos al día puedes hacer mucho por ellos. Merece la pena el esfuerzo. Con tu ayuda, muchos niños como Pablo podrán estudiar, tener la alimentación que necesitan y un médico cuando enfermen. Haz posible que Pablo pueda tener una oportunidad.
Llama ahora al teléfono gratuito 985 85 88 y apadrina a un niño con ayuda en acción. El Gato al Agua, la tertulia política de referencia en televisión presentada por Javier Algarra. Si quieren mantenerse informados, de lunes a viernes a las 10 de la noche, disfruten del Gato al Agua en Intereconomía Televisión. Esto es lo que hacen los hombres al afeitarse, tratando de llegar a cada pelo. Esto es lo que hacemos nosotros. Nueva Gillette con tecnología FlexBall. Consigue máximo contacto en los contornos de tu cara y llega prácticamente a cada pelo. Gillette, lo mejor para el hombre. Bienvenidos a la cabalgata deportiva Gillette. Hoy tenemos carreras de descenso en patineta. Vamos a la cancha central para el Abierto de Miami. Y tecnología de precisión a propósito del Masters de Augusta. Perfecto, vamos a abrir boca con un viaje a Dinamarca para ver cómo la tecnología les ofrece una ventaja decisiva a los mejores golfistas. Los grandes del golf mundial están ya en el Masters de Augusta y nosotros aprovechamos para ponernos al día con la tecnología de punta que utilizan. La empresa danesa TrackMan ha cambiado radicalmente la forma en que los profesionales analicen su desempeño al luchar por los más grandes premios en su deporte. Todo es cuestión de precisión y allí es donde entra en juego TrackMan. Los jugadores lo usan para prepararse para el Masters, para obtener la distancia correcta, para poder curvar la bola y no solo llegar al green, sino hacerlo en el lugar correcto para poder hacer luego el putt fácilmente. Lo principal fue siempre, desde el principio mismo, la precisión y la exactitud. Esa ha sido nuestra mantra. Y es que el golf es un deporte muy exigente en términos de precisión y exactitud. En golf no hay excusa alguna para no lograr el golpe perfecto cada vez que tocas la bola, porque la bola está parada y tienes tiempo para prepararte. Y puedes medirlo todo con notable exactitud. TrackMan mide el impacto, lo que hace la cabeza del palo del golf al momento del impacto. El palo y la bola solo están en contacto por una 2/1000ª de segundo, y todo depende de qué ocurra en esa fracción de segundo. ¿Cómo se está moviendo el palo? ¿Directo hacia la bola o de fuera hacia adentro? ¿O de adentro hacia afuera? ¿Cómo está orientado al momento del impacto? ¿Está la cara del palo abierta o cerrada? ¿O acaso está cuadrada en el impacto? Esos son los datos que necesitas para crear el tiro perfecto. En el mejor campo de golf de Dinamarca, la entrenadora Camilla Brock usa la unidad de radar TrackMan para seguir el vuelo de la bola desde el lanzamiento hasta el aterrizaje, ayudando a maximizar la eficiencia del drive. El golf es un juego donde tienes que tener muchos aspectos correctos, tanto del lado mental como del físico. Tienes que aplicar el elemento físico a la bola, y allí es donde la tecnología ayuda mucho, para garantizar que lo que creemos que estamos haciendo está realmente sucediendo cuando jugamos. Y también para averiguar si un mal tiro tiene algo que ver con la forma en que presentamos el palo a la bola. Estamos aquí con Tobias, trabajando en su drive, para que sean largos y rectos. El TrackMan nos ayuda aquí para dirimir qué están haciendo el palo y la bola. Tenemos la línea blanca en la pantalla que nos muestra exactamente la línea del TrackMan al objetivo que ha seleccionado. Y luego tenemos la línea azul que muestra el palo, la dirección a la cual está viajando al momento del impacto. Y la línea roja que nos muestra exactamente dónde apunta la cabeza del palo en el impacto. La idea es que las tres líneas estén encima una de otra tanto como sea posible. Eso nos dará un tiro recto y largo. Esta tecnología también se ha aplicado a los circuitos de práctica para beneficio de los golfistas amateur, reforzando así la idea de Eldrup Jorgensen
de que el deseo de abrazar los desarrollos en la tecnología solo va a seguir creciendo más y más en el futuro. Toda la idea con TrackMan cuando iniciamos la compañía hace 10 años era traer la tecnología al golf, para que cuando practiques en un circuito no estés simplemente golpeando bolas sin fin y sin ninguna información. Ahora TrackMan te da esa información.